Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en el set de la televisión pública aquí en Tecnópolis y desde la Dirección de Géneros y Diversidad de RTA nos proponemos hoy conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estamos convocando a una suerte de eminencias sobre el tema, de trabajadoras, trabajadores, de especialistas en la temática para poder reflexionar y para poder conversar sobre los desafíos y el recorrido que tuvimos en este sentido. Me acompaña mi compañera de trabajo, Leila Aidar. Leila es referente en la televisión pública, tiene una columna de género en el noticiero, así que hola Leila. Hola Ceci, ¿cómo te va? Muy buen debut como conductora. Bueno, no es lo mío, pero bueno, te voy a acompañar con todo gusto. Gracias. Y bueno, sí, estamos para eso, justamente para reflexionar sobre la violencia, sobre los tipos de violencia que nos atraviesan, nos han atravesado seguramente a todas las mujeres, de una manera u otra, nos han atravesado a lo largo de nuestra vida. La idea es que esto deje de pasar, ¿no? Que le deje de pasar a otras mujeres. Bueno, y para conversar sobre esos temas, estamos con dos especialistas también que son muy interesantes. Están cansadas, hace mucho calor, ¿no es cierto, chicas? Estamos con Micaela Pollack, titular de la Secretaría de Mujeres y Género de CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Marianela Mel, que es titular de la Secretaría de la Mujer del Consejo Nacional del SATSAI, y además sos coordinadora de las políticas de género de la multisectorial audiovisual. Ajá. O sea, te cargaste un trabajito importante vos, ¿no? Y vos también, Mica, me decís, a veces no quisiera ser titular de la Secretaría porque la verdad hay que reconocerlo. Ceci, es un trabajazo esto, hay mucho por hacer, venimos con un bagaje también pesado, hay que deconstruirnos también a veces, ¿o no? Yo digo, a veces también nos toca deconstruirnos, ¿no? Sí, absolutamente. Aprendemos todos los días, porque sin querer estamos permanentemente estigmatizando situaciones, personas. Entonces es como todo el tiempo tenés que estar rebobinando y decir, esto no está bien así. Esto es lo que cuesta a veces, ¿no? Porque entre nosotras mismas, sin darnos cuenta, nos cuesta a veces usar el lenguaje inclusivo, ¿no? En la tele. De esto, dos Micas sabes un montón, ¿no? Lo que le cuesta a las mujeres y también lo que le cuesta a las mujeres trabajadoras, periodistas, ¿no? Lo que trabajar en los medios. Sí, la verdad sentimos que tenemos además una responsabilidad enorme porque todo lo que suceda en los medios forma cultura. Entonces, este no es un laburo donde estamos en un ámbito cerrado como podría ser una oficina, donde tampoco hay que reproducir estereotipos, sino que mucho peor todo lo que digamos, hagamos o produzcamos para los medios va a ser después lo que forme la opinión y forme como personas al público. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Nosotras como trabajadoras lo tomamos así, más allá de organizarnos para pelear por el salario y las condiciones laborales, que es lo que hacemos en los sindicatos. También creemos y entendemos que tenemos esa responsabilidad en la producción. Decimos siempre que no tenemos los medios de producción, pero tenemos la producción de los medios. Entonces, es la verdad que importante la tarea. ¿Cuesta mucho? A ver, ¿cuesta mucho ser periodista, mujer? Yo creo que cuesta ser mujer en cualquier ámbito, ¿no? Sí. Yo hoy venía pensando, esta es la tercera actividad que tengo en el día, después de haber trabajado, tuve otra actividad militante, ahora estoy acá con ustedes. Y la verdad es que lo puedo hacer porque mis hijos ya son adolescentes, grandes, digamos, se manejan. Y hace unos años yo no podía haber tomado por lo menos estas tres responsabilidades en el día, porque las mujeres tenemos, además de todo el trabajo, las tareas de cuidado. Y eso es así. O sea, ahora los chicos, los míos están grandes y mis viejos están grandes también. Entonces, ese cuidado se traslada para arriba. Y eso en general recae sobre las mujeres. Y en esa deconstrucción de la que hablábamos también tenemos que empezar a involucrar, porque muchas veces somos nosotras las que nos hacemos cargo directamente sin cuestionar nada de eso. Claro, porque es un mandato, ¿no? Esa es la parte en la que yo digo, hay que rebobinar y decir, ¿por qué le estoy pidiendo a mi hija que haga tal cosa y no se lo pido a mi hijo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué?
Porque estamos atravesadas culturalmente por el patriarcado, porque fuimos educadas de esa manera. Por eso lo importante, como decía Mica, es educar bien, ¿no? Porque después corregir algo que ya toda la vida se hizo mal o de una manera inadecuada o de una manera que excluye, es más difícil. Entonces, bueno, mejor eduquemos bien. Claro, sí, es así, ¿no? Sí, en este sentido se me ocurre, sobre todo con esto que dice Mica, de la responsabilidad que tenemos como medios públicos, en este sentido es que la presidencia de RTA promociona la dirección de géneros y diversidad dentro de todo RTA con una serie de acciones, ¿no? El programa, los protocolos, Ley Micaela dentro del medio. Entonces estas cuestiones colaboran y fomentan esta cuestión cultural de desaprender algunas cuestiones y aprender otras nuevas. Entendamos que aprender y desaprender en el ámbito de trabajo tiene otra complejidad también, ¿no? Porque aprender, desaprender, porque quiero ir a la facu, quiero ir a la escuela, o en mi casa, tiene una determinada, hay una cuestión de deseo en el medio, pero en el trabajo pasa otra cosa, hay una obligatoriedad, hay temor, y si no aprendo, y si lo hago mal, se juega mi puesto de trabajo. Entonces todas estas tensiones que están ahora sobre la mesa, hay que repensarlas también, a partir de las experiencias que vamos recaudando, ¿no? Me parece que esto también está para ponerse en discusión. Vamos a hablar después de los protocolos, pero ahora voy a seguir con Marianela para que me cuentes un poco, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la acción más poderosa que quieren llevar a cabo o cuál es el objetivo más poderoso que quieren conseguir ustedes? Bueno, a ver, la violencia de género, la violencia doméstica atraviesa a todos los estamentos de la sociedad. Acá no se trata ni de clases, ni de trabajo, ni fuera del trabajo. Es decir, ¿por qué nos metemos los sindicatos con la violencia de género? Porque una mujer o una persona que está siendo víctima de violencia no puede rendir en el trabajo de la misma manera. Entonces los sindicatos nos tenemos que involucrar en eso. Porque además somos una parte de la sociedad, las trabajadoras y los trabajadores, digamos, somos una gran parte de la sociedad. Y si los sindicatos nos involucramos contra la violencia de género, bueno, formamos parte de este eslabón junto al Estado y junto a diferentes organismos para digamos, reeducar a la sociedad y señalar la violencia y desnaturalizarla y ponerla en evidencia y demás. ¿Qué hacemos los sindicatos o, por ejemplo, en mi caso, el SATSAID? Bueno, tenemos hace muchos años una letra de una licencia por violencia de género que tiene que ver justamente con otorgarle días a la persona que es víctima de violencia para que pueda dedicarse o a acomodarse en su nuevo lugar. Muchas veces se tienen que ir de la casa con lo opuesto, no tienen muy claro a dónde ir. Algunas personas van a casas de abrigo que son temporales y, digamos, lo que necesitamos es sacarle además la presión de qué hago mañana a la mañana cuando tengo que ir a trabajar, qué invento, con qué salgo, ¿no? Porque, ¿qué pasa normalmente? ¿Cuál es, cómo se manejan las mujeres que están siendo violentadas en su hogar? ¿Qué dicen? ¿Qué excusa ponen? Bueno, generalmente no es que vienen directamente y te lo cuentan. En muchos casos pasa que, por ejemplo, en las empresas donde ya está firmada la licencia, generalmente se han hecho rondas de asambleas, las trabajadoras y los trabajadores saben que cuentan con esta herramienta, entonces la pueden utilizar. En las empresas donde esta herramienta no está todavía lograda, les cuesta más acercarse y contarte lo que te pasa, lo que le está pasando. Con lo cual, muchas veces o no lo dicen y la situación se disfraza con mentiras, con otras licencias, lo que termina redundando en una caída en el rendimiento de trabajo y que por ahí venga la jefa o el jefe y le plantea a la comisión interna del lugar: che, ¿qué pasa con esta compañera que es la tercera vez en el mes que se enferma con 3 cosas completamente diferentes? Y en realidad lo que le está pasando a esa compañera es que por ahí no ha llegado a trabajar porque se ha pasado toda la noche para hacer la denuncia o porque se ha pasado toda la noche buscando a dónde ir o con quién dejar si tiene hijas o hijos. O porque está dolorida porque la golpearon. Claro, tal cual, porque digamos es un abanico tan grande, porque
A ver, hoy estamos hablando de la violencia física, por ejemplo, en este momento, pero el abanico de violencias es tan grande, porque a veces no podés dormir por otro tipo de violencias. Claro, sí. Entonces, bueno, sensibilizar, generar protocolos, tratar de firmar con las empresas la licencia, armar equipos interdisciplinarios, como tenemos en el SATSAI, con psicología, con legales. Tenemos dentro de nuestra área de legales, hay una abogada que es especialista en cuestiones de género. Digo, bueno, darles todo el asesoramiento, charlar mucho, aprovechamos todos los 8 de marzo para charlar con las trabajadoras de nuestra actividad y desnaturalizar la violencia. Creemos que ese es el camino. Hablábamos fuera de cámara y decíamos que muchas veces la mujer termina pidiendo licencia psiquiátrica cuando no existe esto. ¿Es así, Mica? Sí, pasa eso y la verdad es que en algunos casos es competente, digamos, es lo que corresponde, pero en general es el último recurso que una tiene para tener una carpeta psiquiátrica que te da un tiempo que es más allá de un día o 2 que te puede dar un resfrío, estas excusas que contaba María Elena que se ponen para no tener que ir a trabajar, además de estar viviendo esa situación. Y a veces la carpeta psiquiátrica termina siendo una revictimización de la compañera porque está estigmatizada, porque aquella está loca, las mujeres siempre estamos locas para empezar. Sí, claro. Y claro, nunca se pone, incluso tenemos casos donde la violencia se ha dado en violencia doméstica, ¿no? Que era lo que hablaba Marianela, en cuestiones que suceden en el hogar, entre personas que trabajan en la misma empresa. Eso sí, lo hablamos. ¿Qué pasa ahí? Y no hay en general una reacción de la empresa respecto del violento. Siempre es, incluso en la contención, bueno, contengamos a la compañera, pero hace poco tuvimos una situación de una compañera del sindicato que trabaja en un medio y su ex marido, un violento también, no le pasa la cuota alimentaria, trabaja en la misma empresa, la justicia decidió que fuera la empresa la que le quitara la cuota a él y se la diera a ella. La empresa estuvo casi un año para tomar llegar a esa decisión, hasta que amenazamos con abogados. Entonces, la violencia se da de muchas maneras y no es solo un golpe, no es solo un insulto, este desconocimiento de una empresa de que no le importa qué te está pasando, cómo puede ayudarte, qué vamos a hacer con el violento. Digo, porque tampoco tenemos una mirada punitivista de vamos a echarlo, incluso cuando la violencia sucede en el ámbito de trabajo. Necesitamos, sobre todo quienes somos representantes sindicales, tener una mirada de cuidar el puesto de trabajo siempre. Claro. Ahora, hay que tener también una formación y hay que tener alguna medida que impida que eso vuelva a suceder en el ámbito de trabajo, en el hogar, donde fuera que esto va a repercutir después, como hablábamos al principio, ¿no? Ahora, cuando la empresa, sea la que sea, no quiere reconocer, ¿no? Tarda todo este tiempo en reconocer. Es una manera de ser solidarios entre ellos, entre los hombres, digo, obviamente solapado, y por otro lado, ¿eso no es violencia institucional? ¿Es de una empresa que está haciendo...? Sí, es el patriarcado. Claro, bueno, sí. Es que pasa por ahí, digo... Acentuar la violencia. Son los diferentes modos y modalidades, ¿no? Porque también ahí digo, ¿cuántas veces más esa mujer tiene que estar sufriendo otro tipo de violencia? Y otra, la económica, la física, y ahora también a través de la empresa. La laboral, bueno, si una va a hacer una denuncia en una comisaría, todavía hoy es muy difícil, incluso en los organismos que están destinados para eso, como la Oficina de Violencia Doméstica, donde hay personas preparadísimas para atender estas situaciones. Muchas veces, por ejemplo, el tiempo de espera significa una agonía de alguien que va a las 8 de la mañana y la termina atendiendo a las 3 de la tarde muy bien y con mucha comprensión y con un equipo interdisciplinario y demás, pero esperó en esas 8 horas puede haber recibido un montón de amenazas por el teléfono, puede haber pensado, pero ¿qué estoy haciendo? Puede no haber tenido dónde dejar a los hijos y tener que volver a buscarlos. O sea, hay un montón de situaciones que tenemos que rever. En relación a la denuncia, Mica, yo pensaba que las licencias muchas veces te solicitan una denuncia para poder acceder a la licencia. Y esto es un gran escollo porque no todas estamos dispuestas a denunciar y no todas tenemos el mismo tiempo emocional para decidir.
hacer una denuncia. Particularmente en las empresas con las que hemos firmado la licencia por violencia en estos últimos años, hemos logrado acordar que no se haga, que no se exija el ejercicio de la denuncia. Y cuesta, ¿por qué? Porque algunas empresas piensan, no, una licencia más no, porque ahora todas van a venir a decir que están siendo víctimas de violencia y se van a tomar los 15, 10, 20, los días que se acuerden, digamos. Con lo cual es importante remarcar varias cosas. La primera es que en nuestro país las denuncias que se determinan como falsas son inferiores al 2%. Y algún compañero me ha dicho, sí, bueno, pero hay que ser uno de ese 2% que te denunciaron falsas. Sí, está bien, bueno, pero hay que ser del otro 98% también. Claro. Claro. Es decir, por un lado, digo, ninguna persona que esté realmente bien va a denunciar una situación de violencia que no está padeciendo. Sí. Eso, digamos, como primera medida. Al margen de que, por supuesto, repudio absolutamente ese 1 y pico % que por algún motivo mienten y hacen que funcione como una herramienta ese 1 y pico contra el otro 98 claro, y pico. sí, exactamente, se nos vuelve en contra. Por un lado, si algún empresario o alguna empresaria está escuchando, es importante que sepan esto, ¿no? Que en general lo que pasa es al revés, que a pesar de estar la licencia firmada, hace poco hicimos una investigación en el SATSAI en todas las empresas que ya teníamos firmada la licencia, a ver qué nivel de uso había tenido. Hay empresas que el nivel de uso fue 0. Es decir, a pesar de estar la licencia firmada a disposición y no se ha utilizado, quisiera creer que ninguna trabajadora la ha necesitado, pero la realidad es que cuando la necesitan, a pesar de tenerla, todavía les cuesta mucho hacer uso de esa herramienta, con lo cual rompamos este mito de que las empresas que todavía no la han querido firmar por miedo a que le genere un ausentismo fenomenal, la realidad es que no ha sucedido y que pueden consultar con las empresas que lo han firmado, con Telecom, con DirecTV, con Warner, con AMC, con la red de Supercanal, con la red Intercable, con Static, no me quiero olvidar de ninguna, perdón si mis compañeras que con mucho esfuerzo y compañeros que han logrado firmarla, si me estoy olvidando de alguna, sí. Pero que consulten con las empresas, realmente el uso es minúsculo, no es una licencia que van a usar de manera fraudulenta para faltar. Es más, me parece que hasta le cuesta a las mujeres usar esa licencia, ¿no? Porque lo que van a decir los compañeros, por temor. ¿A quién le tienen que contar? Bueno, eso se arma también un protocolo para definir en cada lugar dónde es más cómodo para una compañera esa denuncia, si es a su superior, si es en recursos humanos, si hay una oficina en particular para eso. Ahora, lo que es importantísimo es que exista esa licencia. Claro. Porque siempre decimos, ¿no? Incluso con el lenguaje inclusivo y demás, lo que no se nombra no existe. A mí hace poco también alguien me contestó, bueno, pero no pasa nada, acá todos sabemos, si hay una situación de violencia, nadie le va a exigir a la compañía que diga. Está bien, pero si vos no ponés ese nombre y ese rótulo, eso no existe. No tenemos violencia de género. Entonces, es un problema. Esto de no nombrar, de ocultar, es seguir estigmatizando y seguir revictimizando. Entonces es importante que se nomencle, que exista así. Porque es verdad, como dice Marianela, muchas veces no se utiliza por vergüenza, por miedo, por los tiempos que decía antes Ceci. Pero la realidad es que necesitamos nombrarlo y necesitamos entender que muchas veces la normativa, como podría ser una licencia, muchas veces las leyes están adelante de los hechos. Bueno, eso no quiere decir que no las necesitemos. Claro. El tema de los femicidios en la Argentina, hay un montón de leyes que están muy bien para prevenir, para condenar y para educar en una sociedad sin violencia. Y la realidad es que, lo hemos visto en la pandemia, los femicidios van en aumento. Y lo que demostró la pandemia también es que fueron en aumento en situación de encierro, con lo cual la inseguridad de la que tanto se habla en los medios, que hablamos en los medios, está muchas veces dentro de casa. De esa inseguridad no se habla tampoco. Entonces, ojo con que las leyes y con que las normas y con que no sean una trampa y pensar que tenemos esas cuestiones resueltas. Claro. No decir, bueno, ya tenemos la licencia por violencia de género, ya está.
No. O incluso ya tenemos un área de género y diversidad, porque después lo que tenemos que hacer es construir abajo, es todos los días, es el compañero hizo un chiste machista, bueno, no va más, flaco, nadie se ríe, no es gracioso. Claro. Fulano se rió porque Sultano es puto, bueno, no va más, no le digas más así, porque no tiene sentido, ya está, chicos, ya vivieron más de 2000 años con este patriarcado, ya, ¿por qué no empezamos a revisar? Porque les hace mal a los tipos también. Hoy pensaba, antes de entrar acá, siempre hablamos de los roles nuestros en los medios, ¿no? Y las compañeras de maquillaje, la peinadora, sí. Martita. son mujeres. Sí. Y en general son mujeres. Y eso también es un problema que tienen los varones, es una limitación. Porque si a un tipo le gusta peinar o maquillar, ¿por qué no puede estar? O si uno se va a venir a sentar acá y quiere estar mejor porque se ve cansado, ¿por qué no se puede ir a sentar ahí a que le pongan un poco de tapojera? No le va a cambiar el género, no es tan peligroso su masculinidad, está todo bien. Seamos un poco más buenos y libres y sanos entre todos. Más buenos con nosotros mismos, ¿no? Pero claro. Y también, bueno, para este tema tenemos a un especialista que nos va a hablar esto de las masculinidades, porque yo particularmente creo que el patriarcado no solamente nos afecta a nosotras, que nos termina matando, sino que también construye masculinidades que son, la verdad, terribles. Termina matando a este chico de Villa Gesell, no recuerdo el nombre. Sí, tal cual. También lo mató el patriarcado. Claro, exactamente. Sí, el rugby, claro, para ver quién es más macho y quién tiene más Fernando, por supuesto, sí. Claro, también, porque el patriarcado es eso, es el ejercicio sobre la mujer y también sobre el hombre menor. Porque de esa manera se reproduce. Sí, no podés llorar, tenés que sostener económicamente a tu familia. Digo, ¿por qué? Puede haber una mujer, puede haber una pareja donde uno une sea el profesional y el otro no. Digo, ¿por qué tiene que ser que la persona masculina sostenga económicamente la casa y es un peso muy difícil también, ¿no? Con eso, claro. O sea, si vos no aportás más que la mujer, también te sentís en condiciones de inferioridad. Yo siempre pienso eso con los compañeros y les digo... Tu hombría está en riesgo si vos no podés económicamente sostener, o si tu mujer o si tu pareja gana más que vos. Es como warning. Es difícil, ¿no? Es difícil. Claro, porque en 2001, por ejemplo, fuimos las mujeres las que fuimos a parar las ollas populares y los tipos fueron los que se suicidaron. Y eso pasa verdad, eso, sí. porque quebraron, porque no pudieron mantener a la familia. Ese mandato es un montón. Sí, donde el hombre además termina físicamente destruido y la mujer tiene que salir a cumplir, bueno, con esta doble, triple tarea, cuarto, por lo que sea. Porque, sí, no estamos teniéndole pena a los varones en este acto. No son las víctimas acá. No son las víctimas. Pero sí es un sistema victimario. Sí, exactamente. No son las víctimas primarias. Pero son víctimas secundarias. Pero en algún punto, vos planteabas recién... un hombre homosexual que quiere dedicarse a esto es una víctima, porque es un condenado, porque es un señalado, porque por ahí esa puerta no se le abre. De la misma manera que no se le abre la puerta a una mujer que quiera ser técnica, que quiera ser camarógrafa, que quiera ser directora. Digo, no quiero decir que no, pero sí lo cierto es que son las menos. Con mucha dificultad. Y celebramos como si hubiéramos ganado un mundial que haya una carpintera en la televisión pública. Sí, porque en esos sentidos los nuevos ingresos intentaron todo el tiempo, incorporar mujeres en las áreas técnicas, pero hay un montón de otros inconvenientes alrededor de eso, porque yo siempre digo, bien, incorporamos diversidades, pero la organización está preparada para recibir una diversidad. Las diversidades están preparadas para llegar a ese lugar, no, porque hay muchas veces, ¿qué está pasando? Ahora la comunidad trans está reclamando un reconocimiento histórico, una jubilación que no han tenido porque no han podido trabajar en el sistema laboral registrado. Entonces, ¿qué pasa con esa compañera? No terminó el secundario, tuvo que salir a prostituirse, muy probablemente. Sí, claro. Seguramente muera antes de los 40 años, pero en el caso que no, tuvo la formación para estar frente a una cámara. Tuvo la posibilidad. Después, otra cuestión, ¿no? Que ahora estamos con la ley de equidad de género. La ley de equidad de género nos costó un montón. Ahora nos está costando la reglamentación y va a salir y esperemos que sea la mejor que podamos tener. Pero ahí, en la palabra equidad, hay una película que en la palabra paridad, que era la que conocíamos hasta hace un tiempo,
no existía, había una foto, ¿no? Entonces vos tenías de repente, no sé, tantas jefas y tantos jefes, y entonces estaba bárbaro todo. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esas compañeras llegaron, otras no? ¿Por qué vos tuviste que forzar esa paridad? Digo, todo el tema de la equidad lo que genera es empezar a repensar desde la formación de cada una de las personas cómo es que puede llegar a acceder a ese lugar. Y después que no digan, yo trabajo en Radio Nacional, en el control central no hay una jefa de turno, porque no se presentan en los concursos. Claro que no se presentan, porque están cuidando a los chicos, porque ser encargada de control central significa estar un montón de horas para formarse, para estar efectivamente a cargo del control central. Que una compañera con las tareas de cuidado que hablábamos al comienzo de la charla no puede llevar adelante. Entonces, todas esas cuestiones, cuando hablamos de lactarios, cuando hablamos de guardería, cuando hablamos de estas licencias, eso está cuidando que esa paridad finalmente sea posible y que sea equidad realmente. Bueno, y la brecha salarial entre los géneros, que es otra forma de violentar a las mujeres y personas de géneros no binarios, digamos, tiene que ver con legislar para, ¿no? Vos fíjate que estamos en un país en donde si las criaturas se enferman, las mujeres tenemos permiso para faltar de trabajo y los varones no. ¿Sí? Yo tengo compañeros jóvenes que me dicen, mi compañera está embarazada y yo no quiero, porque ella tiene derecho a quedarse a ver todo lo que hace el bebé los primeros 45 días de vida y yo no. Claro. ¿Por qué yo no puedo acompañarla? ¿Por qué yo no puedo hacerme cargo? La ley no los habilita, tenemos que trabajar en eso, porque eso también es violencia. Es violencia con la mujer que queda relegada a las tareas del cuidado, como decía Mica. Es violencia para con el compañero que quiere hacerse cargo de su parte y la ley no le permite hacerse cargo de su paternidad. Es una locura. Claro, porque vos sos hombre, ¿cómo vas a cuidar a un bebé? Vos tenés que ir de vuelta, vos tenés que ir a trabajar. Vos tenés que traer el mango y la señora que se quede en la casa cuidando al bebé. El varón proveedor, ¿no? El varón proveedor que termina siendo el controlador de todas las situaciones que se dan en el ámbito familiar y lo replica en el ámbito laboral, ¿no? Necesitamos equiparar las licencias de cuidado para todos los géneros, incorporar las nuevas construcciones familiares, como decía Mica recién. Hoy una pareja del mismo género, que gracias a la ley existe la posibilidad, bueno, ¿qué pasa con las licencias? Claro. La ley ahí está haciendo un poquito de agua. Cuando dos mujeres o dos hombres adoptan a una criatura o bueno, por cualquiera de los medios, por cualquiera de los medios que también tenemos, gracias a Dios, por ley, para poder maternar, paternar, ¿qué pasa? A una mujer que no es la mujer gestante, ¿qué licencia le corresponde? No se la dan. Claro. Es una muy buena pregunta. Chicas, yo les agradezco muchísimo, Micaela, Marianela, la verdad que ha sido una charla re interesante, ¿no? Me parece muy interesante, seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo, todos los días. Eso es lo bueno, todos los días estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Así que las invito para la próxima vez que tengamos que hacer una actividad de este tipo, van a estar al lado nuestro seguro, ¿no? Para seguir construyendo desde RTA, desde los medios, los sindicatos, desde la dirección de género de RTA, seguir deconstruyéndonos y también ir incorporando a los compañeros para que también se deconstruyan. Gracias por estar. Gracias por invitarnos. Bueno, y seguimos en este conversatorio que ha convocado la Dirección de Género de la Televisión Pública, de RTA, de Radio y Televisión. De Radio y Televisión. Sí, porque incluye a todos. Y en el bloque anterior hablábamos de las masculinidades, ¿no? Cómo se deconstruyen, cómo se construyeron a lo largo de la historia del patriarcado. Y para eso estamos con un especialista en el tema, alguien que es muy interesante por el trabajo que hace. Dos personas, porque también hay otro hombre que es muy interesante el trabajo que hace. Uno es un camarógrafo y compañero nuestro, es Alejandro Gómez, periodista y camarógrafo de la televisión pública, que además integra la comisión de género del noticiero. O sea, la verdad que estamos orgullosas, porque creemos que esto es con todos, todas y todes. Exacto. Y tenemos a un especialista, te doy las gracias por estar acá, sé que venís de dar clases, estás también muy agotado, tenés poca voz. Aníbal Musin. Aníbal Musin, les cuento que yo lo he entrevistado ya, es muy interesante lo que él hace, es licenciado en Psicología y especializado en Violencia Familiar de la UBA. Fundador y coordinador del grupo Socio-Educativo para varones que ejercen violencia hacia la pareja y es también miembro del Comité de Violencia del Hospital Álvarez.
docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Universidad del Museo Social Argentino y la Universidad del Salvador. Y también es miembro de la red Equipos de Trabajo y Estudios de Masculinidades, además, no sé cómo te da el tiempo, investigador, capacitador y supervisor. Tenés trabajo a lo loco, ¿no? Bastante trabajo. Aníbal, hemos hablado ya en otra oportunidad de este trabajo que haces con aquellos hombres violentos, ¿no? Estos hombres que ejercen violencia contra la pareja. Es un trabajo que venías haciendo hace mucho tiempo. Contanos vos, yo te doy la palabra porque vos lo contás muy bien. Bueno, acabas de decir una cosa, hombres violentos, hombres que ejercen violencia. Hacemos ahí una primera diferenciación. Creemos que decir hombres violentos es por esencia, y nosotros creemos que los hombres no son violentos, sino que ejercen violencia. Y justamente porque la ejercen, la pueden dejar de ejercer. Desde ese punto es una construcción, es un aprendizaje, obviamente, de esta sociedad patriarcal, donde esto de que somos víctimas, a nosotros mucho no nos gusta plantearlo desde ese punto. Realmente somos los victimarios. O sea, la mayor calidad de sufrimiento y de daño lo reciben las mujeres. Es muy alto el porcentaje y por ende no se puede tampoco comparar, ¿sí?, las mujeres con las diversidades en un mismo peso. Las mujeres tienen más peso de sufrimiento en nuestra sociedad. Por eso nosotros trabajamos específicamente con varones heterosexuales que ejercieron violencia y ejercen violencia hacia la mujer, específicamente en las relaciones vinculares afectivas. A veces con relaciones de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años de trayectoria. Por ejemplo, en el Hospital Álvarez, que estamos desde el año 2010 funcionando y hace 11 años que realizamos esta tarea, siempre junto a una coterapia, ¿sí? Hay otra persona conmigo. Somos siempre 2 o 3 personas coordinando un grupo de 10 hombres. En la actualidad, la licenciada Amalia Barcán, que es la jefa del servicio social, está acompañando esta coordinación con Alicia Carposi. Entonces somos 3 profesionales que estamos trabajando con 10 varones que están alrededor de un año como mínimo en un dispositivo semanal de 1 hora y media. Estamos hablando de 75 horas de trabajo como mínimo. Acabamos de egresar el viernes pasado, ayer, una persona que estuvo 2 años y medio. O sea, 2 años y medio para trabajar esta masculinidad hegemónica, heteropatriarcal, machista, ¿sí? Entonces, ¿es voluntario eso, perdón? ¿Es voluntario? O... Es voluntario y es también derivado por la justicia. El 90% es derivado por la justicia y de ese 90% la mayoría de la justicia penal. Hace 10 años atrás venía más de la justicia civil, obviamente por la evolución de la ley y de los juzgados y entender la violencia de género como un delito hizo que ahora la mayor cantidad y calidad de denuncias vengan de la justicia penal. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay pocos dispositivos, uno es la Dirección General de la Mujer, otro es el Sanatorio Méndez, justamente de OSBA, de una obra social. Entonces hay pocos equipos que estamos trabajando en esto y la cantidad, digamos, de derivaciones que tenemos es impresionante. Actualmente la red de equipos de trabajo de estudio en masculinidades somos 20 equipos que estamos trabajando, más de 45 profesionales, trabajando con 500 hombres en la actualidad, o sea, el día de hoy. Esto significa que el trabajo es desbordante porque estamos hablando de que un solo dispositivo atiende a 220 varones y tuvo hasta hace un tiempo a 600 personas en lista de espera. En lista de espera. En lista de espera. Solamente en el Hospital Álvarez tenemos más de 100 personas que no pudieron entrar este año. ¿Cómo se trabaja? Vamos a el trabajo práctica. Es muy puntilloso en el siguiente sentido. Primero tenemos que recibirlos. Para recibirlos tenemos que atravesar un proceso de admisión. Ese proceso de admisión puede durar de 2 a 4 o 5 horas. En 2, 3 encuentros se realiza. Es un protocolo bastante extenso, preguntando sobre todos los tipos de ejercicio de violencia a través de preguntas muy directas. Y ahí lo que tratamos de discriminar es qué tipo de perfil
responde el hombre. Si responde un perfil psicopático, o sea, alguien que tiene un alto índice de psicopatía, o sea, personas que no pueden ser empáticas con los demás, que ejercen la violencia de una forma instrumental, quirúrgica, vamos a decirlo, y no tienen ningún grado de emocionalidad en el momento de ejercer esa violencia, se reconoce a nivel mundial que estos hombres no tienen buen pronóstico. Por ende, los dispositivos que nosotros realizamos no atendemos a ellos. Tengamos en consideración que estos son la menor cantidad de varones. La mayor cantidad responde a lo que llamamos perfiles cíclicos o hipercontrolados. De hecho, el 80-85% de los hombres que ejercen violencia responden a estos dos perfiles. Esto querés, o sea, lo voy a tratar de dividirlo, porque a veces decimos es un enfermo, es patología y demás. Está claro que el porcentaje del psicópata, ese que es irrecuperable, digamos, que ya está perdido, es menor. Exacto. Estamos hablando que entre el 80 y el 85% de la población no son enfermos mentales, no tienen una psicopatología. Son hijos sanos del patriarcado. Exactamente. Okay. Entonces ellos sí podemos incorporarlos a estos dispositivos. Ok, ¿y cómo podemos saber qué preguntas se le puede hacer a una persona así o sea, las preguntas son para saber si es un psicópata o no, o también para saber qué tipo de violencia ejerce o su historial, digamos, para haber llegado a ejercer violencia? Ese proceso de admisión básicamente es para medir el nivel de riesgo, el potencial de letalidad y obviamente la posibilidad o no de participar de este dispositivo grupal que nosotros ofrecemos. En ese sentido, tenemos que verificar si actualmente, ese momento del corte del aquí y ahora, donde hacemos ese proceso de admisión, la mujer está en riesgo, porque obviamente nuestro trabajo es profeminista. Lo que nosotros obviamente albergamos es la disminución al máximo de todo tipo de violencia hacia la mujer, niña, niño, niña y adolescente que esté con esa familia, con ese hombre. Para lograr ese valor, digamos, y reconocer ese nivel de riesgo, la verdad que las preguntas son exhaustivas. Obviamente se pregunta desde si alguna vez ha insultado a su mujer, si alguna vez la ha tocado, si alguna vez la ha empujado, si alguna vez le ha apretado los brazos, si la ha abrazado con mucha fuerza, hasta de si alguna vez la toqueteó estando dormida, si alguna vez abusó sexualmente de ella, si alguna vez le dio a otras personas fotos íntimas de ella. O sea, de todas las preguntas que se les pueda ocurrir, las realizamos en este tipo de proceso de admisión para verificar violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, emocional, verbal, ¿sí? Violencia patrimonial, económica, todas las que plantea la ley, más la violencia digital. Creemos que hoy la violencia digital está a la orden del día, entonces preguntamos sobre si se conocen, digamos, las contraseñas de lo que es el Instagram, lo que es el Facebook, si utiliza las redes sociales, de qué forma, si se hizo pasar por otro hombre para ponerla a prueba a ella, invitándola o citándola por fuera de esa relación marital. O sea, hay un montón de preguntas que realizamos. En ese sentido, ahora se está discutiendo nuevamente y se va a abrir esta cuestión de modificar la ley y para sumar más, para aumentar la cantidad de tipos, ¿no?, de violencia, porque la ley tipifica muy bien, pero hay algunas que todavía no están tipificadas, que una que estás diciendo vos es la digital, claro, que hay que agregarlas, porque si muy bien lo decía Micaela antes, cuando está normado, eso colabora muchísimo, en principio, a ponerle un nombre, a entenderlo también. Totalmente. Me detuve y no puedo dejar de pensarlo porque imagino que muchos de los varones que están acá, de los compañeros que están trabajando también, deben decir, cuando vos haces la pregunta, toquetearla cuando está dormida. Yo te puedo decir, o un varón podría decirte, bueno, es un juego sexual de la pareja. Está dormida. ¿Cómo diferencias eso? Bueno, pero si supongamos que supone el varón, voy a ser la abogada del diablo, supone el varón que a través de ese toqueteo por ahí la persona se responde y pueden terminar teniendo una relación sexual placentera para los dos. ¿Cómo haces para distinguir ese límite tan finito? ¿Entablaron un contrato antes? ¿Lo hablaron?
lo charlaron, ella te dio el consentimiento de ella estando dormida, vos podés acercarte de esa manera, ¿es satisfactorio para ella? ¿Siempre ella responde en forma positiva frente a esto? O sea, hay un montón de preguntas que se pueden hacer para justamente delimitar ese límite finito, ¿no? Claro, porque hay muchas situaciones de límites muy finitos donde justamente se acomodan y se quedan cómodos en ese lugar y ejercen la violencia, ¿no? Debe haber un montón de situaciones así, por eso vamos a decir que las preguntas son muy puntillosas. Sí, porque no suele haber reconocimiento de ejercicio de violencia. La palabra violencia es una mala palabra. Es ajena, ¿no? Totalmente. Como que eso le pasa a otras personas. Yo violento de ninguna manera. De hecho, me denunciaron de una forma falsa. Se quiere quedar con la casa, se quiere quedar con los chicos, me la está haciendo a propósito, me la juró, me amenazó. Alguna vez me había dicho que esto me lo iba a hacer y al final me lo terminó haciendo. Y como acabamos de ver en el panel anterior, las personas no denuncian gratuitamente. De hecho, es muy vergonzoso y atraviesan por un periplo, por una ruta crítica, donde tienen que repetir esa escena una y otra vez. Y existen las revictimizaciones, obviamente institucionales. ¿Cuánto le cuesta reconocer, cuánto tiempo le lleva a reconocer a un hombre que es violento efectivamente, que ha ejercido violencia? Muy bien. La verdad es que durante el proceso de admisión se nos hace muy complicado ese reconocimiento, sin embargo, un mínimo de reconocimiento es necesario para poder ingresarlo. Y la creación de esa demanda subjetiva, o sea que él quiera estar en ese grupo, esto a veces dura semanas o meses. La verdad es que a veces puede ocurrir que estamos 4 o 6 meses trabajando con un valor en forma semanal para que el hombre reconozca el rédito que le da el estar participando de un dispositivo de estas características, donde puede hablar con confianza, donde no va a ser juzgado, donde va a ser comprendido, donde va a haber empatía entre los compañeros y con las profesionales y los profesionales que la atiendan. Y recién ahí empiezan a abrirse y a contar cosas como que fueron abusados sexualmente, que abusaron sexualmente de alguien. Cuando eso ocurre, obviamente, se abre otro camino dentro del dispositivo, porque una de las cuestiones es que tenemos criterios de exclusión. Ajá. Y en estos criterios de exclusión, así como no aceptamos los que tienen alto índice de psicopatía, tampoco aceptamos personas que tengan trastornos mentales que le impidan estar en un grupo de estas características, como así tampoco atendemos a personas que no tienen las normas de convivencia básicas. Por ejemplo, los trastornos antisociales, aquellos que se rigen, digamos, por normas totalmente diferentes a las nuestras. ¿Qué es un trastorno antisocial? Porque un violento, es una cuestión más psicopatológica, por así decirlo, sí. Pero estamos planteando de aquellos que no tienen normas de conducta de bases con valores básicos. La vida del otro no importa, entonces si puedo ir a trabajar de chumbo, ¿qué problema hay que putee a mi mujer? Claro. En ese sentido yo digo, okay, si no hay ciertos valores mínimos, ¿qué vamos a andar trabajando con esa persona? No insultes a tu mujer porque está mal. Si está bien, poder bajar a alguien como para hacerme unos manguitos. Perfecto. En ese sentido lo digo. Me parece interesante que podamos pensar, ya que traes esto, que hay violencias, hay múltiples violencias. Por eso hay una ley particular que involucra a las mujeres, ¿no? Porque ese varón que contás que va de chumbo atraviesa otras violencias, ¿no? Será cuestión de otros programas. Y después me preguntaba si te ha pasado de alguien que egresó y volvió, ¿o puede volver? La verdad es que hasta ahora hemos tenido la suerte que en estos 11 años de trabajo, los hombres que han podido egresar cumpliendo los objetivos que nosotros nos proponemos con ese hombre en ese primer nivel de trabajo, porque nosotros trabajamos con un grupo de primer nivel, consideramos que los que egresan de ese grupo de primer nivel deberían pasar a otro grupo de segundo nivel y luego en un tercer nivel seguir en forma individual. Estamos hablando de procesos de 3, 4, 5 años de atención, idealmente hablando. Obviamente esto en la práctica no se puede lograr por las falencias que tenemos en el sistema, claro, por la cantidad, digamos, de hombres que realmente necesitan estos espacios y por algunas dificultades que a nivel institucional, la falta de apoyo real, digamos, y concreto a los profesionales que trabajan en la materia. Me imagino. Le vamos a dar un poquito la palabra a Ale, que es el gatito para nosotros, es el hijo de un compañero que ya no está, pero que queríamos mucho, que le decíamos el gato. El gatito se ha incorporado a trabajar con nosotros hace un par de años largos, ¿no? Y bueno, como te comentaba fuera de cámara, él decidió integrar la comisión de género del noticiero, que formamos dentro del noticiero de la TV Pública. Él decidió integrar la comisión. Entonces la pregunta que cabe es ¿por qué?
Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que agradezco la deferencia de haberme invitado acá. El por qué me parece que es un proceso de hace muchos años el que vengo llevando por una cuestión familiar. Por suerte he tenido una madre que se sintió siempre muy identificada con la lucha por los derechos de la mujer. Era muy chico, tenía unos 15 años cuando ya marchaba con mi mamá con el pañuelo verde, pidiendo por el aborto legal para no morir y los anticonceptivos para no abortar. Y bueno, hoy estoy acá sentado con ustedes, con esta posibilidad de poder compartir esto que también creo que muchos de ustedes quizás no lo conocían. No. Y bueno, también un poco aportar este granito de arena, porque desde la imagen se puede hacer mucho y también se puede hacer muy poco. Podemos hablar de la violencia simbólica a través de las imágenes. Hay mucho que yo puedo contar cuando salgo con una cámara a trabajar, en donde yo puedo reflejar parte de la realidad y otra parte no. Claro. De esa elipsis me puedo ocupar yo, como también se puede ocupar un editor, también la puede tener el periodista. Eso que de la imagen, que parece algo tan simple, uno habla de cuadro y foco, pero es algo que también está contando un contenido, es un texto la imagen. Claro. Habla de una semiótica, hay una construcción de un relato y bueno, desde nuestro lugar, como periodistas de la imagen, o en el caso de los cronistas con los que salimos, los asistentes, los mismos productores o los editores, tenemos una responsabilidad y tenemos mucho que contar. Y sobre todo también desde el cómo abordar esto que es la construcción de sentido de lo que nosotros queremos mostrar. Porque también se puede mostrar, o sea, se puede ser muy machista o misógino con una imagen, lo sabemos. Se puede ser machista, se puede ser misógino, se puede contribuir a la espectacularización de ciertos acontecimientos que terminen volviendo un evento algo grotesco. Yo no me quiero dirigir hacia colegas o compañeros de otros canales, pero nosotros lo vemos en distintos programas a diario, que por ahí hay algunos programas que se encargan de mostrar algunas realidades, quizá no de la manera más ética. Justamente nosotros también estamos trabajando el código de ética en el canal y para los medios públicos, y que estaría bueno que eso se empiece a implementar desde todos los medios de comunicación, para poder tener un tratamiento respetuoso de las distintas situaciones, sean por violencia de género, por discriminación, distintas formas de abordar las temáticas. Claro, es muy interesante lo que plantea, porque siempre se cree que la imagen es, como dice él, bueno, disparás la cámara y ya está. Hay una cuestión que se llama semiótica, bien como lo decías vos, que, digamos, recordemos las épocas pasadas en las cuales mostrar la cola de una mujer era la cosa más común del mundo, y el camarógrafo que iba a hacer temporada a la costa, o sea, la imagen reiterada y necesaria era la cola de cualquier chica en la playa, porque si no, decían, no trajiste nada. Era no la hiciste buscada, magia. de hecho, ¿no? Vamos a buscar dónde está. También estamos trabajando, bueno, yo no en particular, pero se está trabajando en hacer que Ley Micaela se vuelva obligatoria para los medios privados, ¿no? Porque si bien adhiere el medio público, pero ¿qué pasa en el privado? ¿Cómo se maneja esa noticia, esa imagen? Ahí hay que ponerlo en discusión, porque la tele o el celular está en la casa de cada una de estas personas y construye, ¿no? Me parece que a partir de ahí. Sí, sí, sí. Bueno, por suerte en el canal tuvimos la posibilidad de poder hacer el curso. La mayoría de los chicos, de los compañeros, compañeras que pudieron hacerlo, tuvieron un montón de referencias, hubo muchas conversaciones, hubo mucho tópico, y lo importante es que se empezó a poner en palabras un montón de cosas
que por ahí, en mi caso, viniendo de un área técnica donde no había mucha participación Ni conciencia. Claro. No había. Y había pocas mujeres también, en este caso, trabajando en las áreas técnicas. Entonces, para nosotros es difícil el trabajo de empezar a cambiar. Hay como un cambio, hay una cosa. Nosotros tenemos un chip puesto, estamos en una sociedad que bueno, uno no se da cuenta, pero estamos dentro de un relato patriarcal. Y es difícil poder cambiar esa situación. Eso, vos estás en un área particularmente, ¿no? Muy patriarcal, que es el área de cámaras. Lo digo porque son compañeros míos de toda la vida y porque hemos charlado también lo que les cuesta a ellos de construirse, ¿no? Claro que sí. Y también existieron resistencias. Desde la Dirección de Géneros y Diversidad de RTA, te cuento que la primera etapa de Ley Micaela estuvo puntualmente enfocada en aquellas personas que se relacionaban con el mensaje. O sea, toda aquella persona que trabajaba con el mensaje de alguna manera, cámara, locución, producción, tenía que hacer la ley. Son compañeros míos de trabajo que adoro, pero hay resistencia y es lógica, me parece, vos por ahí lo vas a poder expresar un poco mejor, pero es lógica la resistencia y no hay que, o por lo menos hemos decidido desde la dirección, no tener una mirada punitivista sobre eso, sino empezar a construir desde ahí y bueno, y seguir interpelando. Esto no se resuelve con una capacitación que se dio en el año, me parece que nos falta un montón. Es largo, ¿no? Creo que tomar la Ley Micaela como un espacio, un curso de 8 horas, 16 horas, 20 horas, a veces 5 horas, y decir, hice el curso de Ley Micaela, estoy deconstruido. No. U hombres que ejercieron violencia están denunciados penalmente y los mandan a un dispositivo para que vayan 8 encuentros y ya esté como, de nuevo, cumplido, digamos, la asistencia a ese espacio. No es algo profundo. No estamos hablando de cambios subjetivos necesarios para el desarmado de esa construcción que tiene el hombre, de esa masculinidad hegemónica. Entonces, si hay gente con 72 años, como hemos tenido en el Álvarez, con 50 años de matrimonio, donde ejerció los 50 años de matrimonio distintos tipos de violencia, Claro. Esa persona no es que se va a deconstruir, desarmar, desaprender ese ejercicio de violencia en un espacio de 6 meses u 8 meses. Entonces, el proceso que tiene que hacer el hombre de compromiso con el espacio, de tener una intencionalidad de cambio básica, de esto hacerlo con otras personas, esto no se hace fácilmente, y menos en forma individual. Por eso los espacios grupales, digamos, son los espacios predilectos para esa confrontación fraterna, llamamos nosotros, ¿no? Ajá. Cuando otro par le dice, ¿pero qué estás diciendo? Es mentira lo que está diciendo, yo también lo dije eso. Y esa confrontación fraterna lo posiciona al otro en un lugar distinto. Una cosa es que se lo digamos los profesionales, otra cosa es que se lo diga el par. Entonces, por eso para nosotros el grupo es tan importante. Esta tarea es grupal, esta tarea es social. No sé, Ale, si vos compartís conmigo, pero desde este lado, cuando organizamos los grupos para hacer el trabajo integrador final, tanto en radio como en tele, hubo mucha resistencia a trabajar en grupo. Pero la intencionalidad de trabajar en grupo era que se ponga en discusión. O sea, ahí ya no está Susana Sanz, que es la directora, contándome, estoy con mi par discutiendo sobre qué vamos a hacer o cómo vamos a justificar. Y eso costó mucho, porque también entiendo que Ley Micaela para RTA es un espacio de aprendizaje en mi lugar de trabajo. No es lo mismo que yo me anote en un curso, que yo quiera ir a la universidad o a la escuela o aprender, no sé, maquillaje, ¿no? Es algo que me imponen también. Entonces ya empezamos con una resistencia previa, que es la obligatoriedad. Y bueno, he escuchado un montón de cosas, no sé cómo vivieron ustedes desde el grupo. Tal cual como lo estás diciendo, en principio se tomó como una medida, parecía algo intempestivo, fue algo muy fuerte. Era, impuesto, ¿no? Claro, vamos a tener que trabajar sobre nosotros, cómo nos dirigimos para con las mujeres o para con las diversidades. Fue difícil. Y quizás, a ver, no para tirarme a menos, quizás personas con mucha formación, con mucha
bagaje académico que quizás uno se imagina que quizás tiene más contacto con un montón de material que tiene que ver con el tema por su lectura o mismo por realizar coberturas acerca de diversos temas que tengan que ver con la temática y se sentían como apabullados. Porque también se siente, me parece, ¿no? Esto por compartirlo con otros compas, esto de sentirse me están evaluando, ¿no? Esto también pesa y me está evaluando una dirección. Ahí se jugó bastante, con muchos temores. De hecho, hay mucha gente que decidió no entregarlo. Entonces ahí empezamos con, ¿va a ser punitivo? ¿No va a ser punitivo? ¿Qué hacemos? Estamos aprendiendo también. Me parece que eso es lo interesante en ese sentido. De hecho, cuando decidí integrar la comisión de género del noticiero, yo creo que también lo hice no solamente para terminar de fijar conocimientos sobre algo que me parece que de a poco va a ir increyendo a medida que pasa el tiempo, aprovechando también que tengo compañeras y compañeros que trabajan mucho con diversas temáticas de género, pero también me siento con la obligación, por lo menos, moral y ética, de cada vez que salimos a encarar alguna nota, algún informe, de decirle, mirá que no es por ahí. Bien. Esa pregunta me Qué parece necesario, ¿no? Qué necesario. Claro, y no tiene que ver, uno se lo hace se lo hago de compañero, claro, de colega, de amigo, de lo que sea. Y también se lo hago como profesional. Porque me parece que realza la tarea del periodista tener en cuenta esas cuestiones. Porque en realidad lo que les pasa a muchos compañeros cuando hablan de la resistencia es, bueno, tengo que renunciar a un privilegio, porque en definitiva es eso, ¿no? Cuando si me van a cuestionar a mí, ¿por qué me van a cuestionar a mí? Yo soy hombre. Si voy a tener que hacer un curso, ¿por qué? Si yo soy hombre. Sí. Y si voy a tener que dejar de pegar, ¿por qué? ¿Porque me lo impone la justicia? Porque está mal. ¿Y cómo entienden que está mal y renuncian? El punto ese es muy importante porque es fundamental. Para nosotros el esqueleto de la problemática es el ejercicio del poder. Claro. Y el abuso de ese poder. Poder siempre se va a dar en cualquier relación. El tema es cuando abuso de ese poder. Por el solo hecho de nacer varón ya nos tienen adjudicado ese poder. Nos educan para manejar ese poder e inclusive para abusar de él y muchas veces eso quedar invisibilizado. Entonces, si podemos trabajar permanentemente con el centro, el foco, en lo que es el ejercicio abusivo del poder y el reconocimiento del daño ejercido, digamos, esas serían las dos patas fuertes, ahí vamos por buen camino. Ahora, si creemos que esto es simplemente, con todo el cuidado con lo que lo quiero decir, cambiar pañales, limpiar el baño una vez por mes, barrer una vez por semana, y con eso alcanzo y con eso estoy construido, obviamente no vamos a disminuir la violencia, no van a disminuir los femicidios. Por eso para mí hay que separar justamente el trabajo de los talleres de sensibilización en masculinidades, como para que un público en general pueda acercarse a la temática, a lo que es el abordaje específico con hombres que ejercieron o que ejercen violencia de género. Son dos trabajos diferentes, son dos estructuras y otros relatos y otro tiempo que hay que dedicarle. Por eso me parece muy bien que haya talleres de sensibilización, pero no podemos olvidar que hay gente que está muriendo. Claro. Y que, por ejemplo, de los femicidios actuales, el 80% nunca fueron denunciados. Entonces todavía hay una invisibilización respecto a la real, digamos, virulencia que existe con la problemática de violencia de género. Si lo tomamos del tema de los femicidios, estamos hoy en el orden de aproximadamente un 20-30% de las denuncias de los casos reales. Claro. O sea, hay un montón de gente que no está haciendo la denuncia. Yo les quiero agradecer esta presencia que han tenido, los aportes que han hecho, porque realmente ha sido muy, muy interesante. Bueno, hablar con Aníbal es siempre muy interesante. Con el gatito ni decirlo, porque como te das cuenta es una persona amorosa realmente. Es un varón bonito.
Esa es la definición que le doy yo. Así que desde ya les agradezco que hayan estado. Ceci también, me imagino que has disfrutado mucho de esta charla, ¿no? Sí, estoy muy contenta porque creemos que esto es un cambio en el que tenemos que estar todas las personas involucradas. Esto no es que solamente las mujeres tienen que estar involucradas, sino que los varones también. Así que súper agradecida, Ale, por todo el laburo que estás haciendo dentro de la tele. Te lo súper agradezco como compañera y un placer, Aníbal, para estar hablando 1000 horas de esto. La verdad que sigo aprendiendo también. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y seguimos en este conversatorio que ha generado la Dirección de Género de RTA. En este caso estamos con Majo Bernal, es una compañera nuestra que además es delegada del SAT dentro de la televisión pública. Y la verdad que la pregunta que cabe es ¿cuánto costó que una mujer llegara, no? Bueno, primero que todo, por lo menos desde mi punto de vista, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación, este espacio que es tan importante para los trabajadores de la televisión pública, tener por fin una dirección de género, RTA, una dirección de género que hoy también tiene un espacio físico en la televisión pública, así que no quiero dejarlo pasar, me parece que eso es súper valorable. Vos me preguntabas cuánto cuesta llegar a ser delegada, todo es difícil, fue difícil tener una dirección de género y esta gestión lo hizo, fue difícil tener una oficina dentro del canal física con un espacio donde las compañeras o cualquiera que se sienta vulnerado en sus derechos con respecto a género pueda acercarse y hoy existe. Y no solamente existe el espacio, sino que aparte es un espacio que está generando cosas como este encuentro. Claro. Entonces me parece muy importante reivindicarlo. La verdad que es, me parece que es lo mejor de hoy, es lo mejor que tenemos hoy. Y por el lado gremial, decir que bueno, es un lugar que tengo que ha sido ocupado también por otras compañeras que me precedieron, pero nunca es fácil, nunca somos muchas. Nunca hemos logrado ser mayoría tampoco, siempre el trabajo es por delante, pero bueno, acá estamos dando batalla, acá estamos enfrentando la cotidiana y en la cotidiana y volviendo al tema del espacio de género que tenemos hoy, reivindicar que aparte es un espacio que lo tengo con amigas como ustedes, compañeras, amigas, parece como si fuéramos la intersindical, pero realmente pertenecemos las tres a tres gremios diferentes y hemos logrado conformar un grupo de trabajo que permanentemente está activando cosas. Las tres pertenecemos a la colectiva de trabajadores de la televisión pública, empujamos mucho por la concreción de estos espacios en los cuales podemos compartir, intercambiar y avanzar. Y si avanza una, avanzamos todas. Y con cada pasito que damos, somos muchas las que venimos de atrás. Y atrás nuestro hay muchísimas más, porque sí, es así. Cierto. Y nosotros estamos en esa representación. Cuando Leila te preguntaba esto de cuán difícil es ocupar el espacio, también hay que ponernos en contexto. Hoy en día, en la televisión pública, hay un 70% de varones y un 30% de mujeres. Y cuando nos preguntamos qué espacio ocupan esas mujeres, por lo general estamos en los espacios no operativos, ¿no? Estamos o en la administración, o estamos, inclusive hay un jardín maternal dentro del canal. Sí. Entonces, por eso digo, ¿cómo llega Majo hasta acá? Oh, bueno, no, pero para eso tenemos varios programas. Majo es grande y es una larga historia. Sí, y una cosa que tomaba de quienes hablaron antes, ¿no? Muchas de las mujeres que trabajamos en el canal también tenemos asignados algunas tareas de cuidado, porque digo, este cuidado de la imagen, del vestuario, del maquillaje, del peinado, de la estética, digo que son fundamentales porque televisión es imagen, pero siempre tiene que ver con el cuidado. No, más que con la parte de los fierros. Y nosotros estamos muy orgullosos, muy contentos, porque en la televisión hoy tenemos trabajadoras técnicas operativas mujeres como no habíamos tenido nunca, y debemos ser uno de los canales que más los tiene. Tenemos ayudantes de cámaras mujeres, tenemos la famosa carpintera de la que habló Mica antes, y que sí es cierto, la festejamos como un mundial, porque fue un montón, fue un mundial, digo, fue nuestro mundial, y la reivindicamos y la bancamos, y aparte la queremos mucho porque es una excelente persona y excelente compañera como Judith. Tenemos mujer reflectorista, estamos trabajando, y prepárense los compañeros de sonido porque vamos por ustedes también, y vamos por montaje, y vamos por utilería, y vamos por todo, y la realidad es que también acompañan. Y la realidad es que no es fácil, para muchos es un cambio muy importante,
pero no hay opciones. Esto es un camino que no hay retorno, es un camino que se está haciendo y vamos para adelante. Lo que sí también es cierto, que como son lugares que no estábamos ocupando, la infraestructura del canal, por más grande que sea, no tenía pensados espacios para que nosotras podamos desarrollar esas tareas. Entonces tuvimos que partir desde ganar un baño, porque en los lugares donde estaban, como eran todos trabajadores hombres, no estaba pensado un baño para mujeres, y a pesar de que hay un 30% de trabajadoras mujeres, teníamos que caminar por ahí 1 o 2 cuadras dentro del canal, que es tan grande, para poder ir a un baño. Tuvimos que tener un vestuario, reclamarlo y conseguirlo, y lo celebramos, y la verdad que visto desde afuera dice, hicieron una celebración por ese vestuario, otro mundial fue el vestuario, pero la realidad es que no lo teníamos, y los compañeros podían ir y cambiarse si transpiraban o si se ensuciaban o si tiran el cable y las compañeras no podíamos. Bueno, en el primer bloque, Mica estaba hablando de cómo llegamos las mujeres en las cuestiones de equidad, ¿no? Para ser jefa, ¿cómo pude llegar yo si tenía que cargar con 3 pibes, los viejos, mi suegro? Entonces, que en el espacio de trabajo vos cuentes con un jardín maternal en el cual vos podés acompañar hasta a tu hija, ¿no? Hasta ese lugar, y ocuparte de tus tareas tranquilas, sabiendo que está cuidada esa personita, ¿no? Es como un montón. Por eso me parece que desde lo gremial acompañar que estas acciones como un lactario, como el jardín, ¿no? Todos los espacios y todos los derechos, digo, en realidad es al revés. Los espacios lo que nos vinieron es dar la posibilidad de ejercer los derechos que tenemos. Porque el derecho, si no tenés la posibilidad de ejercerlo, es letra muerta. Claro. La ley es importantísima, yo lo repito hasta el cansancio, lo dije en este mismo escenario otra vez, la ley educa. Que haya una ley nos enseña la ley, la repetimos y la aprendemos, y entonces sabemos que eso nos genera un derecho. Ahora, si no tenemos los elementos fácticos, los elementos materiales para ejercerlo, es letra muerta. Es muy linda, nosotros tenemos un corpus de leyes maravilloso, de protección, de garantías, un montón. La verdad que la Argentina es un país con muy buen funcionamiento de su Congreso. Después hablamos de la política partidaria y lo que opinamos de ello. Claro. Pero realmente tenemos un corpus importante, robusto, que garantiza derechos. El tema es poder ejercerlos. Y nosotros lo que trabajamos desde nuestro pequeño lugar, como delegada del SATSAID, como trabajadora de la televisión pública, como parte integrante de esta colectiva en la que compañeras estamos juntas, es materializar esos espacios que nos permitan garantizar esos derechos. No son la solución total, son pequeños, seguimos necesitando cosas, necesitamos la regla que se pueda garantizar y que esté vigente la ley de equidad de géneros en los medios, que se regularice, que se reglamente, y que se haga efectivo. Necesitamos la licencia por violencia de género, porque no es lo mismo que una compañera que sufre violencia de género tenga que pedir médico porque no puede ir a trabajar porque está golpeada y dolorida, o, por decirlo, está cagada a palos, porque vamos a decir las cosas como son, que lo puede hacer por lo que corresponde, porque lo que no se nombra no existe. Exacto. Porque el que denomina, domina. Entonces, si no existe la violencia, si no decimos que hay violencia de género, no existe. No existe. Entonces, se sigue visibilizando, ¿no? Exactamente, dominemos denominando. Y denominar es llamar las cosas por su nombre, es ponerle nombre a lo que se está padeciendo. Y las mujeres, en muchos casos, por más que sea cruento y por más que tengamos muchos compañeros que sean un amor y un encanto, pero no sabemos en realidad en su vida diaria como son. Claro, la que están pasando. La que están pasando. Exactamente. Majo, quiero decirles que habla así porque además ella hizo un largo recorrido en su vida muy interesante. Majo se recibió de abogada, también. Ya trabajando, ya estando en el canal. Sí, es muy interesante porque no solamente tenés que la doble o triple tarea, tu casa, el cuidado de los chicos, la limpieza, sino que además tenés que venir a trabajar y además estudiar. Digo, eso es muy meritorio, la verdad, y requiere un gran esfuerzo. O sea, sí, requiere un gran esfuerzo. Es que no tengo duda, lo hablábamos fuera de cámara, como dicen las estrellas, con Mica. Yo tomo mucho lo que ella dijo en eso porque me sentí muy identificada. Recién pude dedicarme a todo lo que quería cuando mis hijos fueron grandes. Porque realmente antes no tuve ese tiempo. Y no es que no hubiera querido, pero alguien tenía que cuidarlos. Y la realidad es que en ese momento, yo tengo un hijo de 30 años, tengo otro que me está acompañando ahí, que se debe querer morir, de 16, perdón, y de otra de 25, digo,
yo me tuve que quedar cuidándolos y tampoco tenía tanta conciencia de todo lo que no podía hacer por eso. Es un aprendizaje. No culpo a nadie, esta es la realidad en la que vivimos. Es más, me siento una afortunada. Tengo un buen trabajo en blanco que me ha permitido estudiar, recibirme, me permite ejercer mi derecho sindical y ser delegada y ser representante de mis compañeros trabajadores y haber sido elegida por ellos, elegida por mis compañeras, abrir caminos. Me siento una privilegiada y espero honrar este espacio que cubro. Digo, realmente lo hago con mucha dignidad porque lo gané con mucho esfuerzo. Y entonces me parece que eso lo hace muy meritorio. Lo sabemos. Lo Y sabemos. aparte ustedes me quieren, chicas. Además te queremos y te agradecemos infinitamente que hayas estado acá, la colaboración que nos diste, la ayuda que nos das, la contención. Para todos ¿no? saben que es un espacio importantísimo y paso un chivo cortito el 9 de diciembre a las 10 de la mañana en el hall central de la televisión pública, en nuestra casa. Presentamos el primer código de ética para la televisión pública, de la cual con la compañera también somos parte de ese grupo que lo está redactando. Y la verdad que, bueno, invitamos a todos los que quieran participar y, bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias a vos. Gracias, Ceci, por haberme convocado por este espacio. Gracias por tus aportes, por tus enseñanzas. Gracias por este esfuerzo que haces para que todos podamos cumplir con la ley Micaela y lo hagamos, ¿no? Y hagamos el curso que a tanto nos ha costado, porque también me incluyo, nos cuesta a todos. Nos cuesta a todos. Hay que agradecerle a Susana Sanz, que es nuestra directora, que es la que siempre está impulsándonos, que de hecho también se junta con las compañeras de la Asamblea de Radio Nacional, que tiene un diálogo abierto con las compañeras de la televisión pública, y a partir de ahí seguimos construyendo, ¿no? Este es un camino de inicio, ahí estamos arrancando. Tenemos un programa de protección para erradicar las cuestiones de violencia laboral y violencia de género, que esto no es menor, ¿no? Digo, acá también estamos hablando de violencia laboral que sufren algunos varones, estos varones que han sido premiados por ejercer estas masculinidades más agresivas dentro de sus espacios de trabajo, y que ahora le dicen, bueno, basta, ya no puedes ejercerla más, ¿no? ¿Qué pasa con esto? No entendemos nada. Está el protocolo de acción también ante situaciones de violencia, y bueno, y estamos intentando todo el tiempo avanzar con Ley Micaela, que cuesta mucho, pero lo vamos a lograr gracias a toda esta enorme familia que es RTA. Muchas gracias y bueno, nos volvemos a encontrar siempre que la Dirección de Género de RTA nos convoque, estaremos acá. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos pronto.